Bueno, ya estamos ahí, lo que habíamos empezado a ver era estado de formación en la última clase, ¿entendido? ¿Y qué fue lo que vimos? Bueno, primero vimos que las causas deformantes que nosotros íbamos eh, a considerar y a trabajar, ¿eh? Que eran tres: fuerza, variación de temperatura, seguimiento de vínculo, pero solamente nos iba a importar en principio las primeras dos, aunque esto tuviera aplicación a todas. Bueno, entre las consideraciones preliminares teníamos las magnitudes estáticas del problema. Después las magnitudes cinemáticas y los efectos que producen las causas deformantes sobre un cuerpo o sobre una estructura desde un punto de vista cinemático, que básicamente dijimos que eran tres. Eran tres si no salgo de la página. Variación de la distancia entre los puntos, variación de los ángulos, variación del volumen. Después lo que vimos fueron las hipótesis básicas para el análisis. Básicamente lo que nosotros definíamos era el entorno de un punto, y empezamos definiendo esto, el entorno de un punto, como dado un punto del cuerpo que uno quiere analizar, el entorno de dicho punto era el conjunto de infinitos puntos que se ubicaban a distancias infinitesimales del mismo. ¿Entendido? Del punto que uno obviamente quería estudiar. El objeto era estudiar y analizar la deformación en el entorno de dicho punto. Y vamos a trabajar con tres hipótesis de trabajo. Primero, que la deformación iba a ser considerada continua, es decir, si un punto antes de la deformación pertenecía al entorno del punto que uno estaba estudiando, después de la deformación iba a seguir perteneciendo. Las curvas en el entorno del punto iban a mantener su grado, es decir, si uno estaba trabajando con una curva de grado n, después de la deformación el grado se seguía manteniendo, y valía la hipótesis de linealidad geométrica, en la cual los desplazamientos de los puntos del cuerpo eran infinitamente pequeños respecto a las dimensiones del mismo. La tercera cuestión era el enfoque que uno le iba a dar a esto. Básicamente lo que hacíamos era una similitud entre el estado de tensión y el estado de formación. En el estado de tensión uno definía un plano pasante por el punto, que tenía una normal que caracterizaba el mismo. Acá lo que definimos es una dirección, no definimos un plano, pero fíjense que en definitiva la dirección y el plano estaban caracterizados por un versor que caracterizaba a los mismos, ¿no? Bueno, así que eso fue lo que hicimos. Punto 4, que era lo que vamos a empezar a partir de ahora, era un repaso. Vamos a hacer un breve repaso de cinemática básica. Simplemente para, a partir de ahí, construir lo que queremos. Así que bueno, vamos a definir 3 o 4 cositas. En principio, como dije, esto es un repaso de cinemática básica, no nos vamos a estar volviendo locos con lo que tenemos que hacer, pero el primer punto que uno queremos destacar es los conceptos de vector desplazamiento y de trayectoria. ¿Entendido? Entonces, vamos a suponer nosotros que tenemos un punto que está ubicado acá, el punto A, que después, que esto es en el tiempo t igual 0, y en un tiempo determinado, ese punto pasa a ocupar esta posición que lo llamamos A supra t. Nosotros vamos a definir como el vector de desplazamiento al vector que tiene como origen al punto en su posición inicial y como extremo al punto de su posición final. A ese vector lo llamamos vector de desplazamiento del punto A.
después vamos a definir la trayectoria, porque eso lo que indica exclusivamente es la ubicación inicial y la final. No dice nada acerca de por dónde anduvo el punto. Entonces, acá podemos tener nosotros una trayectoria, ¿sí?, a la cual la podemos denominar como trayectoria 1. Pero así como definimos esta, podemos tener otra trayectoria que pudo haber descrito el punto, ¿sí? Y esta es la trayectoria 2 de ese punto. ¿Entendido? Así que, es decir, el vector de desplazamiento no nos dice nada acerca de dónde anduvo el punto o por dónde anduvo el punto, lo único que nos dice es cuál es, de dónde partió hasta dónde llegó. La trayectoria nos indica los infinitos puntos por los cuales estuvo pasando del espacio antes de llegar a su posición final. ¿Entendido? A veces nos puede interesar la trayectoria, a veces nos puede interesar el vector de desplazamiento, a veces cada uno en forma separada o los dos. Muy bien. Vamos a definir ahora una traslación. Una traslación. A ver, supongamos que tenemos un cuerpo. ¿Sí? Este es un cuerpo. Sí, ¿estamos de acuerdo? Y distingamos varios puntos del mismo. Por ejemplo, distingo acá el punto A, distingo este que es el punto B, distingo este que es el punto C. ¿Sí? Bueno, entonces supongamos que el vector de desplazamiento del punto A sea este. Supongamos que el vector de desplazamiento del punto B sea este. Y supongamos que el vector de desplazamiento del punto sea este de acá. C sea este de acá. Ahora, supongamos también que el vector de desplazamiento del punto A sea equivalente al vector de desplazamiento del punto B y sea equivalente al vector de desplazamiento del punto C. Es decir, que todo el favor esta línea que dibujé y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir ahora un eje que puede o no atravesar al cuerpo. En este caso, por una cuestión de comodidad, lo defino de esta manera. A ese eje le voy a asignar un sentido. Le voy a asignar un sentido. Y vamos a decir que nosotros estamos en presencia de una rotación cuando si uno corta al cuerpo con planos perpendiculares al eje, como este de acá, plano alfa, donde alfa es perpendicular al eje E, ¿sí? Los puntos del cuerpo que se ubican sobre este plano describen arcos de circunferencia. Cuando eso ocurre, se dice que el cuerpo está sufriendo una rotación, o está experimentando una rotación, no está sufriendo, alrededor del eje. ¿Entendido? Es decir, imaginemos que yo considero acá este punto, vamos a hacerlo en celeste, punto O punto que pertenece a alfa y punto que pertenece al eje EE. ¿Entendido? Supongamos que consideramos un punto A, un punto A. Ese punto A experimenta una
un arco de circunferencia, pasando a ocupar la posición A'. A, punto que pertenece al cuerpo C. Y es un punto que a su vez pertenece al plano alfa. ¿Entendido? Entonces nosotros vamos a decir que un cuerpo experimenta una rotación alrededor de un eje cuando los puntos del mismo experimentan o describen arcos de circunferencia en planos perpendiculares al eje E. A diferencia de lo que pasaba con la traslación, B, que era el vector traslación, es un vector libre. ¿Entendido? Acá, θ, vamos a definirlo como el vector rotación. ¿Y por qué lo definimos o lo podemos definir como un vector? Por los siguientes motivos. Primero, se conoce una dirección, o tiene una dirección. ¿Cuál? La del eje alrededor del cual rota. Tiene un sentido, porque puede rotar en un sentido de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, o como ustedes quieran describirlo. Entonces, los arcos los puede describir en un sentido o en otro. ¿Entendido? Y tiene una magnitud o intensidad a la que la vamos a llamar θ. ¿Y por qué tiene una magnitud? Porque esa magnitud es la abertura de ese arco de circunferencia que cada punto describe. ¿Entendido? Entonces, yo puedo describir un arco asociado a un ángulo, y ese ángulo es la abertura que está describiendo ese arco. Entonces, esa abertura puede variar o cambiar y puede ser modificada. ¿Entendido? Bueno, al vector rotación vamos a decir que es un vector axilmente libre. ¿Entendido? Es un vector axilmente libre. ¿Mm? Bueno, muy bien. Porque para definir la igualdad de dos rotaciones tengo que hacer referencia al mismo eje. Entonces, por eso es que es un vector axilmente libre. Y finalmente vamos a definir, a ver si me entra acá, vamos a definir lo que se conoce como rotaciones muy pequeñas. Vamos a definir lo que se conoce como rotaciones muy pequeñas. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Muy bien. Imaginemos que tenemos este mismo cuerpo C, tengo el mismo plano, e imaginemos que tenemos un punto que puede llegar a describir no solo el arco de circunferencia, sino que puede describir la circunferencia entera. Pero veamos por qué me conviene trabajar con la circunferencia entera. Entonces,
Muy bien. El centro de rotación es este punto O. Y yo voy a considerar un punto cualquiera, como definimos antes, un punto A cualquiera. Es este de acá. Después de la rotación, ese punto pasa a ocupar esta posición, A'. Ahora bien, el radio vector era OA, y después va a ser OA'. Ahora bien, la trayectoria que el punto A describe es esta. Esta es la trayectoria, es el arco de circunferencia. ¿Entendido? Ahora, el vector desplazamiento es la cuerda de ese arco. Entonces, yo tengo, a ver, por un lado tengo la trayectoria, que es el arco A'. Por otro lado tengo el vector desplazamiento, que es la cuerda o secante A', pero es un segmento. Y finalmente, ¿qué tengo? Imaginemos que, voy a borrar este A', ahora lo vuelvo a escribir enseguida. Imaginemos que yo tomo la tangente a la circunferencia esta o al arco en A. ¿Entendido? Entonces, si yo la tomo, la tangente es esta. Y el punto A, este ángulo es 90 grados, el punto A pasa a ocupar esta posición que la denomino A segunda. Y ahora sí escribo este punto que es A'. ¿Entendido? Entonces tengo la tangente, que es el segmento A segunda. En realidad es una recta, pero me interesa la tangente. Bueno, muy bien. Entonces, ahora bien, perdón, y sí, lo que me estaba olvidando era el ángulo que describe, es decir, la apertura, que era tita. Entonces la pregunta es la siguiente. Si tita es muy pequeño, ¿qué pasa? Bueno, si tita es muy pequeño, es obviamente expresado en radianes, la cuerda y el arco y la tangente se confunden en un solo elemento. ¿Entendido? Es decir, el vector desplazamiento a su A va a ser igual a la cuerda o secante A', va a ser igual al arco A', y va a ser igual a la tangente A segunda. ¿Entendido? Y de todos ellos, si son todos iguales, yo podré trabajar con cualquiera de ellos. O puedo trabajar con el vector de desplazamiento, con la cuerda, con el arco, con la tangente. De todos ellos, con el que más me conviene trabajar es con la tangente. ¿Por qué? Porque es el más fácil de trazar. Así que voy a trabajar con ellos. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Por qué? Porque dado la posición inicial del punto y dado el radio vector OA, trazando la perpendicular ya tengo la tangente. ¿Entendido? Por eso es el más fácil de trazar. Y por eso fíjense que cuando ustedes vieron en estabilidad, veían una biela, los puntos que se ubicaban sobre la biela se trasladaban siempre perpendiculares a la misma, bajo la hipótesis de pequeño desplazamiento. ¿Entendido? ¿Me expliqué? Sí, profe. Bien. Bueno, a ver, tengo esto. Bien. Bueno, vamos a hacerlo así.
qué me rechazo ¿Por qué dice medicina laboral? Dice acá ya necesitaba. Dice por eso, imagínate. Bueno. Pues, bueno, a ver, tenemos acá, vamos a ponerlo ahí. Bien, ahora sí estamos. Bueno, vamos a borrar esto. Ujú. Y vamos a expresar lo de la siguiente manera. Estas rotaciones muy pequeñas vamos a ver cómo las expresamos ahora, de tal manera que, desde un punto de vista matemático, y eso es lo que nosotros vamos a ver. Para eso voy a hacer el siguiente dibujito que lo tengo acá. Que lo tengo acá, no, que lo voy a hacer ahora. Bueno, imaginemos de vuelta que tenemos acá el eje. Eje. Ese eje lo puedo caracterizar con un versor. Bien, entonces, imaginemos ahora que yo tengo acá el plano en el cual se ubica el punto A. El punto A creo que lo habíamos hecho en azul. El punto A. Después de esa rotación, el punto A pasa a ocupar esta posición. A'. ¿Entendido? En donde básicamente esto es perpendicular y esto de acá también es perpendicular al eje. ¿Entendido? Bueno, con lo cual, fíjense que esto describió este arco y describió esta cuerda, que es el vector de desplazamiento, en definitiva. Y esto describió este ángulo θ. ¿Sí? Bien. Ahora, un punto cualquiera del eje, al cual voy a llamar E, así que nosotros tenemos el eje EE, caracterizado con su versor E. Tenemos un punto A perteneciente al cuerpo C y el punto A perteneciente al plano alfa. E es un punto que pertenece al eje EE, cualquiera, y voy a construir este vector, que es el vector EA. ¿Entendido? Este vector EA forma con el eje un ángulo φ. Un ángulo φ. ¿Entendido? Bien. Ahora bien, fíjense, el vector EA pertenece a un plano que es perpendicular al vector de desplazamiento. ¿Entendido? Con lo cual, perdón, y otra cosa que no escribí acá, que acá tengo el vector rotación θ. ¿Entendido? El vector rotación no es versor, sino es vector. Ahí está. Entonces, yo voy a poder escribir al vector desplazamiento A sub A como el producto vectorial entre el vector rotación por el vector AE.
o sea, A menos E. ¿Entendido? Fíjense que el producto vectorial de dos vectores da como resultado un vector que es perpendicular al plano que definen esos dos vectores. Los dos vectores, que son el vector θ, que está sobre el eje, y el vector EA, que es el que está indicado ahí, definen un plano. El vector desplazamiento es perpendicular a ese plano. Se ve del dibujo. A su vez, el sentido está definido por la regla de la mano que corresponda a la terna, si es derecha o izquierda, y que va desde el primer vector al segundo. En este caso, como estamos trabajando con una terna derecha, si yo voy con la palma de la mano, desde el vector θ al vector EA, me va a quedar justo el pulgar apuntando en la dirección y el sentido del vector desplazamiento. ¿Entendido? Ahora bien, esto de acá, yo lo puedo escribir, este producto vectorial lo puedo escribir de la siguiente manera. Y acá θx, acá la coordenada del punto XA menos la coordenada del punto XE, J, θi, acá I sub A menos I sub B, K, θz, y acá ZA menos ZE. ¿Entendido? El determinante de esto es el producto vectorial anterior, y esto es el vector θ. Ahora bien, si yo desarrollo este determinante lo desarrollo por la primera fila, me voy a encontrar con lo siguiente. A sub AX, es decir, la componente escalar X de ese vector de desplazamiento, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a θi por ZA menos ZE, menos θz por I sub A menos I sub E. A sub AI va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a θz por XA menos XE menos θx por ZA menos ZE. Y finalmente, A sub AZ va a ser igual a θx por IA menos I sub E menos θi por XA menos XE. Bueno, estas son las componentes escalares del vector desplazamiento. Ahora, esto lo puedo volver a reescribir, y lo voy a reescribir de manera vectorial. Esto va a ser igual a sub AX, A sub AI, A sub AZ. Y esto va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a lo siguiente. 0, θi menos θz. A ver, no está bien esto. No está, esto está mal. Esto lo voy a escribir de esta otra manera. Menos θz y θi. Ahora les explico por qué. Me conviene escribirlo así. Acá voy a tener θz, acá voy a tener 0, y acá voy a tener menos θx. Y acá voy a tener menos θi, voy a tener θx y voy a tener 0. ¿Por qué? Porque acá escribo el vector en forma vectorial al vector posición EA. Y eso es x sub A menos x sub E, I sub A menos I sub B, y z sub A menos z sub E. ¿Entendido? Así que esto en definitiva es, vamos a escribirlo acá en naranja, esto es el vector desplazamiento del punto A
esto es una matriz, que la voy a llamar matriz tita, y esto es el vector A menos E, o el vector EA. ¿Entendido? Bueno, fíjense que esta matriz de acá es una matriz antisimétrica. Y está caracterizada por las componentes cartesianas del vector tita. Por las componentes cartesianas del vector tita. ¿Entendido? A esta matriz se la llama matriz o tensor de rotación. Y también lo vamos a indicar como TR, ¿eh? Tensor de rotación. ¿Quedó claro, chicos? ¿Me expliqué hasta acá? ¿Eh? ¿Sí? Sí, profe. Bien, bueno, muy bien. Bueno, vamos a ver ahora yo estoy ahora definiendo una serie de elementos que nos van a servir después, van a ver a qué voy a llegar, ¿no? Entonces, por ahí ustedes ahora no están vinculando todas las cosas que les estoy diciendo, pero en algún momento tengan en cuenta que yo estoy tomando como varios aspectos o varios elementos que ya uno conoce y en algún momento los voy a unir todos, ¿entendido? Entonces voy ahora a definir desplazamientos relativos. Bueno, no sé qué pasó. Ahí está. Desplazamientos relativos. Muy bien. Y vamos a definir. Bueno, para eso voy a definir primero un cuerpo. Voy a trabajar con un cuerpo. Voy a dibujar un poquito grande. Y voy a trabajar con dos puntos. Imaginemos este que es el punto A, que sufre después de un proceso de deformación, pasa a ocupar esta posición A'. Y ese es el vector de desplazamiento del punto A. Y consideremos también un punto B, que después de la deformación pasa a ocupar esta posición. Y este es el desplazamiento, el vector de desplazamiento del punto B. ¿Entendido? Bueno. Nosotros vamos a definir como desplazamiento relativo entre los puntos A y B al desplazamiento del punto A menos el desplazamiento del punto B. ¿Entendido? Y fíjense qué es esto en definitiva. A ver, el desplazamiento del punto A es este. Y el desplazamiento del punto B es este de acá. ¿Sí? Bueno, el desplazamiento relativo es este vector. Este es el desplazamiento relativo AB. ¿Quedó claro? Así como defino esto, también podría definir el desplazamiento relativo entre los puntos B y A, pero ahora hago el desplazamiento del punto B menos el desplazamiento del punto A. Y fíjense que esto ahora es lo siguiente. Bueno, y el desplazamiento del punto A va para arriba ahora.
y este es el desplazamiento BA. Con lo cual, fíjense que ABA es igual a menos AAB. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. A ver, vamos a ver lo siguiente. Supongamos que yo tengo este cuerpo ahora. Un cuerpo que va a ser este de acá. ¿Sí? Este cuerpo. Sí. Y supongamos que yo tomo dos puntos ahora, cualquiera. Tomo el punto A y tomo el punto B. ¿Sí? Y vamos a suponer que después de... experimentan en primer término ambos puntos, todo el cuerpo experimenta una traslación. ¿Entendido? Entonces, cuando experimentan una traslación, pasa lo siguiente. Los dos vectores, o sea, el primer, vamos a anotar acá, primer movimiento, una traslación. Con lo cual, los dos vectores de desplazamiento, es decir, el vector de desplazamiento del punto A, vamos a llamarlo 1, porque después voy a dar otro movimiento, es igual al vector de desplazamiento del punto B, que también lo voy a llamar 1 porque es el primer desplazamiento. ¿Entendido? Esto es una coma, ¿eh? Así que, en ese caso, estos dos puntos experimentan el mismo vector de desplazamiento. A sub B, a sub A. Bueno, entonces, el cuerpo pasa a ocupar esta posición. Uy, acá no, acá. Ahí está. Muy bien. Así que este es el punto P' y este de acá es el punto A'. ¿Entendido? Bien. Vamos ahora a un segundo movimiento. Vamos ahora a un segundo movimiento. El segundo movimiento es una rotación. Y vamos a suponer que el eje pasa por A'. ¿Entendido? Entonces, el cuerpo rota alrededor de A' y vamos a suponer que experimenta una rotación de 90 grados. Entonces, el cuerpo ahora pasa a ocupar esta posición. ¿Sí? Por lo tanto, el punto B pasa a ocupar esta posición. Ese punto es B segunda. A', como rota alrededor de ese punto, es A segunda. Esto que era el primer desplazamiento, ahora B es el único que experimenta que va a tener dos vectores de desplazamiento, que es este de acá, que lo voy a llamar A, B, A sub B, 2. ¿Entendido? Por lo tanto, el vector de desplazamiento total del punto B es este de acá, que lo llamo AB. Y A, este de acá, coincide con AB. Perdón, con AB no, discúlpeme, con A sub A, que es el desplazamiento total del punto A. El vector de desplazamiento total. ¿Entendido? Ahora, ¿qué prueba esto? ¿Qué prueba este ejemplo sencillito? ¿No? Prueba lo siguiente, prueba que
Si el cuerpo experimenta una traslación, no existen desplazamientos relativos. Mientras que si el cuerpo experimenta una rotación, existen desplazamientos relativos entre los distintos puntos. ¿Entendido? Entonces, resumiendo, si un cuerpo experimenta movimientos rígidos, ¿sí? Estos movimientos rígidos son de dos tipos. Uno, una traslación. Y otro, rotación. ¿Entendido? Con lo cual, en el primero no existen desplazamientos relativos y acá existen, Luisito, desplazamientos relativos entre los puntos. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué, chicos? La rotación que experimentó acá, que acá es esta, ¿no? Esta es θ. ¿Se entendió esto? Sí, Luis. Bien, bueno, muy bien. Si se entendió, seguimos un poquito más, entonces. Que era este, 0,6. Entonces, ahora vamos a definir desplazamientos relativos específicos. Bueno, muy bien. Bueno, a ver, cuando nosotros teníamos que un cuerpo se deformaba, si ustedes recuerdan lo que repasamos al principio, lo que vimos en la clase pasada, podían pasar tres cosas. La primera es que si existiera variación de distancia entre los puntos. La segunda es que existiera variación de variaciones angulares, para decirlo más claramente. Variaciones angulares. Y la tercera variación de volumen, cambios de volumen. Muy bien. Todas ellas, todas estas tres, variación de distancia, variaciones angulares, cambios de volumen, están relacionados es decir, estos tres aspectos de una deformación están relacionados ¿a qué? Están relacionados a desplazamientos relativos entre los puntos. ¿Entendido? ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Porque fíjense que si ustedes tienen una variación de distancia, es porque un punto se desplazó algo, pero otro punto se desplazó algo distinto. Por eso es que la distancia varía, si no, no existiera. Lo mismo pasa con que si uno tuviera variaciones angulares. Y obviamente también con cambios de volumen. No es muy difícil verlo poniéndose un ejemplo
de cómo las cosas suceden. ¿Entendido? Entonces, esto tiene dos aspectos, y son los siguientes. El primer aspecto es que si existe 1, 2 o 3, que son cambios de distancia, cambios angulares o cambios de volumen, sí o sí existen desplazamientos relativos. Sí o sí existen desplazamientos relativos. Y la otra cuestión es que si existen desplazamientos relativos, podrán o no existir 1, 2 o 3. ¿Entendido? ¿Y por qué esta distinción? A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Por qué esta distinción? ¿Por qué, si yo tengo desplazamientos relativos, puedo decir que existen alguna de estas tres o no existe ninguna? Y sin embargo puedo tener desplazamientos relativos. Chicos? ¿Qué les parece? ¿Me están escuchando? A ver, acá hay algunos chicos para... Sí, Luis, Sí, se escucha. A ver, ¿por qué? ¿Por qué les parece que hago o se hace esta distinción? Porque fíjense que los desplazamientos relativos pueden provenir de un movimiento rígido como una rotación o pueden provenir de un cambio de forma del cuerpo, ¿entendido? Ese es el tema. Entonces, es decir, que exista una variación de distancia, una variación en las direcciones en dos direcciones, entre dos direcciones, o exista un cambio de volumen, está asociado a un cambio de forma. Y eso implica que el cuerpo los puntos del cuerpo sufren desplazamientos relativos. Si el cuerpo experimenta una rotación, también va a sufrir, los puntos del cuerpo van a sufrir desplazamientos relativos. Pero el primero obedece a ¿cómo se llama? A un cambio de forma del cuerpo y el segundo obedece a una rotación. ¿Entendido? Es decir, el primero obedece a una deformación del cuerpo y el segundo a una rotación, a un movimiento rígido. ¿Se entiende la diferencia? ¿Mm? Chicos. Sí, se entiende. Bien, bueno, me alegro. Bueno, a ver, vamos acá. ¿Qué dice? Bueno, a ver, vamos. Acá estamos. Bueno, muy bien. A ver, sí, vamos a seguir un poquito más. Muy bien. Bueno, veamos lo siguiente. Ahora vamos a estudiar qué le pasa a un punto y a otro punto que se ubica en el entorno del mismo. ¿Entendido? Así que bueno, vamos a suponer que el punto que quiero analizar es este punto
que lo denomino punto A, al cual asocio el origen de una terna coordenada cartesiana X y Z. Y ese punto, por ese punto voy a hacer pasar una recta cualquiera. Una recta, lo que en realidad está representando es una dirección. ¿Entendido? Y esa dirección es esta. ¿Y por qué? Porque yo voy a asociar un punto sobre esta recta, al cual lo voy a denominar B, y ese punto B va a tener determinadas coordenadas. Entonces, yo voy a tener acá diferencial X, acá voy a tener diferencial Z, y acá voy a tener diferencial Y. Es decir, ese punto B se ubica a una distancia infinitesimal del punto A la cual voy a denominarla como diferencial de R. ¿Por qué diferencial de R? Porque es un diferencial de longitud sobre la recta R. Entonces, yo tengo A. A es el punto bajo análisis. B es un punto del entorno de A. ¿Entendido? Bien. Bueno, yo voy a definir como vector de formación, vector desplazamiento relativo específico. Yo voy a definir como vector de desplazamiento relativo específico a el límite para cuando delta R tiende a 0 de el vector desplazamiento del punto B dividido ese delta R. Esto es lo que se denomina como vector desplazamiento relativo específico. Perdón. Relativo específico. ¿Cuál es el vector B? Y el vector AB, es decir, el vector de desplazamiento del punto B, y es este, por ejemplo. Es un vector cualquiera. Entonces, fíjense que ese punto B, que antes se ubicaba sobre la recta R, ahora se ubica sobre otra recta. ¿Sí? Y es específico porque es lo que se mueve por unidad de longitud. Por eso va dividido por el delta R o por el diferencial de R. ¿Entendido? ¿Me expliqué, chicos? Fíjense que al considerar el punto A como el origen de coordenadas, siempre va a ser específico porque es relativo, primero siempre va a ser relativo porque es relativo el movimiento de un punto a ese punto A que se encuentra en el origen de coordenadas. Entonces ya A sub B es el vector de desplazamiento relativo. Al dividirlo por delta R se lo denomina específico. ¿Entendido? ¿Me expliqué? Sí, Luis, se entiende. Bien. Bueno, entonces, ahora viene un poco de matemática media molesta. Y yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a tener, cuando un cuerpo sufra un desplazamiento, va a tener componentes según el eje X y Z. A cada una de esas componentes las voy a denominar U a la componente del vector desplazamiento sobre el eje X, o en la dirección del eje X. Con B a la componente del vector desplazamiento sobre el eje Y, y con W a la componente sobre el eje Z. ¿Entendido? Simplemente para que lo tengamos en cuenta. Bueno, muy bien. Ahora bien, el vector desplazamiento, o la componente, el vector desplazamiento, pero ¿qué hice? La componente, el vector desplazamiento del punto B sobre el eje X va a ser igual a
el desplazamiento del punto B en esa dirección menos el desplazamiento del punto A. Y dale con esto. ¿Por qué? Porque por más que U sub A sea nulo, ¿entendido? Y esto va a ser igual al diferencial total diferencial de U. ¿Sí? Bien. No sé qué estoy tocando, que estoy encendiendo todo. Ahora, este diferencial total lo puedo escribir como la derivada parcial de U respecto de X por diferencial de X, más la derivada parcial de U respecto de Y por diferencial de Y, más la derivada parcial de U respecto de Z por diferencial de Z. La componente del vector desplazamiento del punto B en la dirección Y la puedo escribir de la siguiente manera, como B sub B menos B sub A. Y es el diferencial total diferencial de B, que es diferencial parcial de B respecto de X por diferencial de X, más el diferencial parcial, o la derivada parcial de B respecto de Y por diferencial de Y, más la derivada parcial de B respecto de Z por diferencial de Z. Y finalmente, lo mismo para Z. Bueno, esto es la derivada parcial de W respecto de X por diferencial de X, más la derivada parcial de W respecto de Y por diferencial de Y, más la derivada parcial de W respecto de Z por diferencial de Z. ¿Entendido hasta acá? ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora bien, veamos lo siguiente. Fíjense que esto de acá, A sub B, es igual a A sub XB por Y más A sub IB por J más A sub ZB por K. ¿Sí? Bueno. Ahora bien, el diferencial de R, que es el vector que separa a los puntos A y B, lo puedo escribir de esta manera, según sus tres componentes cartesianas. Ahora bien, si se adopta que el módulo de diferencial de R es igual a 1, y lo denomino diferencial de R, yo voy a tener que diferencial de R va a ser igual a ¿qué? A diferencial de X, Y, más diferencial de Y, J, que era lo anterior, más diferencial de Z, K. Pero, como el módulo de diferencial de R es unitario, sus componentes en realidad son los cosenos directores de esa dirección. ¿Entendido? Bien. Por lo tanto, el vector desplazamiento relativo específico, epsilon r, lo voy a poder escribir de la siguiente manera. Y esto es la derivada total de U respecto de X, más la derivada total de B respecto de Y, más la derivada total de W respecto de Z. Bien. ¿Me expliqué hasta acá? ¿Eh? Sí, Luis. Bueno. Con lo cual, fíjense lo siguiente. Si yo resumo ahora esto que escribí acá, esto de acá, y esto de acá, lo puedo escribir matricialmente de la siguiente manera. A ver, vamos a escribirlo de esta manera. Epsilon Rx, en definitiva, es esto de acá. ¿No? Es esto de acá.
es la derivada de u respecto de x, la derivada de u respecto de y, la derivada de u respecto de z. La derivada de b respecto de x, de b respecto de y, de b respecto de z. La derivada de w respecto de x, de w respecto de y, de w respecto de z. Y esto de acá es L, M y N. Y N, perdón, no M de vuelta. Que en definitiva esto es diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. ¿Sí? Bueno, así que esto es matricialmente esto. Ahora bien, esta matriz de acá la vamos a denominar TDR. Y es la matriz o tensor de transformación de los desplazamientos relativos. Esta es por ahí la parte un poquito más molesta y más densa de este tema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos al punto 7 ahora. Bueno. Queda 7, ¿no? Listo. Muy bien. Vamos a descomposición del... A ver, acá está. TDR. Así que vamos a descomponer este vector en la suma de esta matriz, en la suma de otras dos. ¿Se acuerdan que, creo que fue la clase pasada, que nosotros vimos que así como podíamos sumar dos matrices, también podíamos descomponer a una matriz o un tensor en la suma de otros dos? ¿Se acuerdan eso, no? Bueno, yo lo voy a descomponer acá en la suma de dos. ¿Sí? Y van a ser los siguientes. Van a ser los siguientes. A ver. Vamos a hacerlo solo así. Vamos a hacerlo de esta manera. Lo voy a descomponer en lo siguiente. ¿Sí? En esto que voy ahora a denominarlo, tengan un poco de paciencia porque esto es medio largo y molesto, además. Esta es la primera matriz en la cual descompongo eso. Y lo voy a descomponer en la suma de otra matriz, que va a ser la siguiente.
que va a ser la siguiente. Ténganme un poquitito de paciencia. Ahí, vamos a ver si ahí entra. Sí, ahí va a entrar. Entonces fíjense que si antes yo tenía un medio de la derivada parcial de u más derivada de b respecto de x, y ahí lo que tendría que tener es la derivada parcial de u, en realidad acá voy a tener menos, lo escribo de esta manera, u medio de la derivada de b respecto de x menos la derivada de u respecto de y. Y acá voy a poner menos, también, un medio de la derivada de w respecto de x menos la derivada de u respecto de z. Bueno, y a ver acá, voy a poner lo siguiente ahora. Menos un medio de la derivada de u respecto de y menos la derivada de b respecto de x. Acá voy a poner 0, y acá voy a poner, eso lo que pasa es que lo puse, debo subir un poquito porque lo puse en el renglón de abajo. Por eso lo veo un poquito todo anotado, todo junto. Ahí está. Opa. Ahí está, ahora sí. Bueno. Esto es un medio. Bueno, y acá voy a tener menos un medio de la derivada de w respecto de y menos la derivada de b respecto de z. Y acá voy a tener menos un medio de la derivada de u respecto de z menos la derivada de w respecto de x. Y menos un medio de la derivada de b respecto de z menos la derivada de w respecto de y. Y acá 0. O sea que fíjense en qué descompuse estas dos. Primero, esta de acá es una matriz que es simétrica, si ustedes la ven bien. Y esta de acá es una matriz antisimétrica. ¿Entendido? Y a ver, esta matriz antisimétrica, ¿a qué movimiento puede estar refiriendo? Porque fíjense, tengan en cuenta esto. Yo estoy partiendo de una matriz que lo que están identificando son los desplazamientos relativos entre dos puntos. Y la descompongo en la suma de otras dos matrices que también refieren a desplazamientos relativos. ¿Sí? Entonces, la segunda, esta que es la matriz antisimétrica, ¿qué les parece que es? ¿Me expliqué, no? Lo que les estoy tratando de decir. Chicos, ¿están ahí o se me borraron todos? Se durmieron ¿Es la todos. matriz diagonal? ¿Eh? ¿Es la matriz diagonal? En realidad no es una matriz diagonal, es una matriz antisimétrica, que lo que está representando es una parte de los desplazamientos relativos que provienen de la matriz anterior, o sea, de la matriz esta. Esta de acá. Puede ser que uno describa, no me sale el nombre, dos tipos de deformaciones. Unas son longitudinales y las otras no son deformaciones, son... No. Fíjate, mirá. Ustedes recuerden que la matriz de rotación era una matriz antisimétrica. Y una rotación, los puntos de un cuerpo que sufre una rotación experimentan desplazamientos relativos. Y fíjense que esta matriz, la que está en violeta o en morado, es una matriz antisimétrica que proviene de desplazamientos relativos. Entonces, lo que está en realidad representando es a la matriz
de rotación. ¿Entendido? ¿Sí? Sí, sí, ahí está entendido. Bueno, ahora, la otra matriz, la simétrica, ¿a qué refiere? ¿A qué refiere? Bueno, a ver, proviene de desplazamientos relativos. Y nosotros vimos que los desplazamientos relativos podían ser consecuencia de una rotación o de una deformación. Entonces la matriz esta es el tensor de deformaciones. ¿Entendido? Es el tensor de deformaciones. Porque proviene de desplazamientos relativos y además es simétrica. Pero por descarte, yo digo, escúchame, pará, la antisimétrica es seguro una matriz de rotación, porque es una matriz antisimétrica. Entonces lo que queda tiene que ser lo que provenga de un tensor de deformaciones, o lo que provenga de una deformación. ¿Me expliqué? Es decir, si los desplazamientos relativos provienen o bien de una rotación o bien de una deformación, si yo tengo un desplazamiento relativo totalmente genérico, puedo asumir que en el mayor de los casos provenga de una rotación más una deformación. Y resulta que cuando descompongo a ese vector, a ese tensor o matriz TDR, la descompongo en una matriz simétrica y una antisimétrica. Bueno, la antisimétrica es la de rotación, la otra va a ser lo que provenga de una deformación. Esta, en definitiva, va a ser igual a epsilon XX, epsilon IX, epsilon ZX, epsilon XY, epsilon II, epsilon ZI, epsilon XZ, epsilon IZ, epsilon ZZ. Esta es el tensor o matriz de deformación. ¿Entendido? Ahora, si uno revé lo que vimos hace un rato, el vector desplazamiento relativo específico epsilon r era igual al TDR por el versor de la dirección R. Vuelvo. Acá. ¿Sí? Es esto, en definitiva. Esto es el TDR. Esto es el versor de la dirección R. Y esto de acá es epsilon R. Ahora bien, perdón, quería ir al último punto. Ahí está. Bien. Ahora bien, el TDR yo lo puedo descomponer en la suma de esos dos matrices, o sea que va a ser igual al tensor de deformaciones más el tensor de rotaciones por el versor NR. Si aplico la propiedad distributiva del producto de matrices, voy a tener que el tensor TD por NR más NR, me queda esto. ¿Y esto qué es? Esto es un vector que lo voy a definir epsilon sub RD. Y este lo voy a definir epsilon sub R. ¿Y qué es cada uno? Es lo que vamos a ver ahora. Es lo que vamos a ver ahora. Epsilon RD es el vector, perdón, es el vector de formación específico asociado a la dirección R. Mientras que
epsilon RR es el vector rotación específico asociado a la dirección R. ¿Entendido? ¿Mm? Nosotros con qué es lo que vamos a trabajar acá, vamos a trabajar con el que está en verde, con el vector de formación específica. Ahora, fíjense la particularidad. Fíjense la particularidad. El vector de formación específica proviene de multiplicar a un tensor de deformaciones por un versor. El vector tensión también provenía de multiplicar a un tensor de tensiones por un versor. El tensor de tensiones era simétrico, el tensor de deformaciones también es simétrico. O sea que toda la operatoria matemática para de estado de formación y para estado de tensión es exactamente lo mismo. Los conceptos y las magnitudes son distintas, pero la forma de operar es exactamente la misma. Por eso, esto que yo les definí, tardé un poquito al principio al definirles ciertos elementos, después fíjense que con qué simpleza llegamos a que el tratamiento matemático de toda la parte cinemática y de toda la parte estática o de magnitudes estáticas es exactamente el mismo, o exactamente lo mismo. ¿Me expliqué, chicos? ¿Eh? Sí, Luis, entendió. Bien, muchas gracias. Bueno. Vamos entonces ahora a lo siguiente. Y ya con esto, 10 minutos y nos vamos. Salvo que quieran seguir, no sé, como quieran. Ninguno contestó, ¿eh? Qué manga de cobarde. No, Y medio el que más. parcial de hoy estuvo complicado, Luis. Dale, era un parcialito más fácil. ¿O no? Era sencillo, pero te podías marear un poco con el tema de los cálculos. Bueno, eso siempre, ¿no? Pero bueno, a ver, ustedes se dedicaron a estudiar ingeniería, nadie los obligó. En ingeniería hay que hacer cálculos, así que saben lo que les queda si se van a dedicar a la ingeniería. Así que, bueno. Los estudios es un chiste nomás, no se preocupen. Bueno, a ver, vamos a ver lo siguiente. Voy a trabajar en el plano por una cuestión de simplicidad, pero no se preocupen, no es más que eso. Así que, bueno, muy bien. A ver, supongamos que yo tengo, después lo generalizo esto, ¿no? Bien. Vamos a suponer que yo voy a tomar, perdón. Ahí está. Bueno. Me quedé corto. Vamos a... Me quedé corto. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Entonces tengo 3, 6, hasta acá. Bueno, muy bien. Y, a ver, vamos a suponer que esto es un diferencial de longitud y esto es un diferencial y. ¿Sí? Bien, toco, es muy sensible, toco y esto. Supongamos que la recta, que originalmente era la recta X, y yo estoy tomando un punto sobre la recta X, después de una deformación experimenta un corrimiento,
en la dirección, voy a escribirlo acá, en la dirección Y. Entonces esto es un diferencial de B. Y un punto sobre la dirección Y experimenta un corrimiento diferencial U. ¿Entendido? Con lo cual, en realidad lo voy a hacer de color distinto. Con lo cual, la recta X pasa a ser ahora la siguiente. Y la recta Y, o el eje Y, pasa a ser el siguiente. ¿Sí? Bien. Ahora, este ángulo yo lo voy a llamar alfa 2. Y a este ángulo de acá lo voy a llamar alfa 1. ¿Entendido? Ahora, X e Y, inicialmente, el ángulo inicial entre los ejes X e Y era igual a 90 grados, o pi sobre 2. El ángulo final va a ser este de acá. Alfa F es el ángulo final entre X e Y. ¿Entendido? Por lo tanto, fíjense, si yo hago esta cuenta, ahora, digo 90 grados, que es el ángulo inicial, menos el ángulo final, es igual a ¿qué? Es igual a algo que nosotros llamamos gamma XY, que es la distorsión. ¿Entendido? ¿Y esto a qué es igual? Es igual, fíjense, al ángulo alfa 1 más el ángulo alfa 2. ¿Sí? Al ángulo alfa 1 más el ángulo alfa 2. Pero resulta que el ángulo alfa 1 es igual a la derivada de B respecto de X, perdón, vamos a hacerlo así, y más la derivada de U respecto de Y. Esto es alfa 1, esto es alfa 2. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque el diferencial de X, o sea, el radio por el ángulo me da el arco. Bueno, como arco, tangente y cuerda es lo mismo, diferencial de B es el arco, la cuerda y la tangente. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, nosotros en definitiva llegamos a la siguiente conclusión, que gamma XY es igual a la derivada de B respecto de X más la derivada de U respecto de Y. Pero, a ver, si yo vuelvo un poquito para atrás, fíjense que a un medio de la derivada parcial de U respecto de Y más la derivada de B respecto de X, lo llamé epsilon y X. Y epsilon XY lo llamé a un medio de la derivada de U respecto de Y más la derivada de B respecto de X. O sea que, en definitiva, esto es igual a 2 veces epsilon y X e igual a 2 veces epsilon XY. ¿Entendido? Como esto lo hice exclusivamente para el plano XY, si yo lo generalizo al resto de los planos, puedo escribir que gamma IJ es igual a 2 veces epsilon IJ. ¿Mm? ¿Quedó claro? ¿Me expliqué, chicos? Sí, Luis. Bueno, con lo cual, el tensor de deformaciones, que yo lo escribí como epsilon XX, epsilon, perdón, IX, y epsilon ZX, y después puse epsilon XY, epsilon II, epsilon ZI, epsilon XZ, epsilon IZ, epsilon ZZ, que era el tensor de deformaciones,
yo lo puedo escribir, porque así como gamma ij es igual a 2 veces epsilon ij, también puedo escribir esto, que epsilon ij es igual a gamma ij dividido 2. ¿Entendido? Y entonces, esto me queda de la siguiente manera. Me queda epsilon xx, gamma ix dividido 2, gamma zx dividido 2, gamma xy dividido 2, gamma nada, epsilon ii, gamma zi dividido 2, gamma xz dividido 2, gamma iz dividido 2 y epsilon zz. Bueno. Muy bien. Y finalmente me queda lo siguiente. A ver. A ver, ¿lo tenía acá? No, lo tenía... Retomo este gráfico de acá. Voy a retomar este gráfico de acá. ¿Sí? Y me voy a encontrar con lo siguiente. El punto este de acá es el punto A, que se hace coincidir con el origen de una terna coordenada cartesiana. Por ese punto A pasaba una recta R. En esa recta R ubicaba a un punto B. Para nosotros, esta es la separación entre esos dos puntos, un diferencial de R. Vamos a suponer que el módulo de diferencial de R era igual a 1. Ahora, después de la deformación, ese punto puede ir a parar acá, por ejemplo, a este punto B'. Ahora, este es el vector de formación específica asociado a la dirección R, que va a tener dos componentes. Va a tener la componente perpendicular y una componente en la propia dirección de R. A esas dos componentes las vamos a llamar epsilon RR y epsilon RT. ¿Entendido? Bueno. Lo que están representando esto, fíjense que la recta R, en definitiva, es esta ahora. Quedó como esta, R', R'. Fíjense que epsilon RR D lo vamos a denominar como vector de formación específica longitudinal. Y al otro, epsilon RT, lo vamos a denominar como vector de formación específica transversal. El primero, ¿qué es lo que me está indicando? Me está indicando cambios de longitud en esa dirección. Y el otro, el epsilon RT, lo que me está indicando son variaciones de ángulos. ¿Entendido? ¿Sí? Sí, se entiende. Bien. Bueno. Este tratamiento que le di a este tema es un poco distinto a lo que a veces se da, y básicamente a lo que da el FLIE, sobre todo, pero me parece que es un tratamiento mucho más conceptual y amplio,
y bueno, yo prefiero darlo de esta manera. Después todo lo que ustedes tengan que determinar, ya sea el vector de formación específica longitudinal o el transversal, las deformaciones principales, las direcciones principales, todo lo que ustedes consideren es exactamente lo mismo matemáticamente que lo que vimos para estado de tensión. Por eso, el tema, fíjense que en 1 hora y un poquito más, cerramos el tema. ¿Por qué? Porque nos sirvió de base todo lo que vimos en estado de tensión, inclusive lo que sería circunferencia de modo. ¿Me expliqué, chicos? ¿Alguna duda con esto? ¿Algo que no se haya entendido, que yo no me haya explicado? Tiene un poquito de vuelta matemático, pero traten ustedes de repasarlo y van a ver que es mucho más sencillo y que son 3 o 4 elementos que convergen en una misma conclusión. Y eso es lo importante que ustedes traten de ver y de sintetizar de este tema. El concepto de desplazamiento relativo es el fundamental, básicamente. Es el fundamental en esto. Bueno. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta que quieran hacerme. Si no, la clase la terminamos acá y están Pablo, Bautista y bueno, Juan ya estuvo hablando con ustedes, así que si quieren ellos decirles algo o conversar algo con los chicos acerca de los trabajos prácticos o de lo que sea, nosotros nos quedamos un ratito más. ¿Alguna duda más? ¿Nada? ¿De este tema? Luis. Bueno, muy bien.